En el año de 1506, en una pequeña aldea a los pies de los Pirineos, nació un niño que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Su nombre era Francisco de Jasso y Azpilicueta, pero sería conocido por la posteridad como San Francisco Javier. Su hogar era el Castillo de Javier, en la región de Navarra, en el norte de España. Hijo de una familia noble y de profundas raíces católicas, Francisco creció rodeado de un ambiente que mezclaba fe y responsabilidad social. Su padre, Juan de Jasso, era un importante consejero del rey de Navarra, mientras que su madre, María de Azpilicueta, era una mujer de oración y dedicada a su familia. Desde la infancia, Francisco fue educado en valores cristianos y en una profunda devoción a Dios. Pero no era un niño común, pues poseía una energía vibrante y una curiosidad sin límites que lo hacían cuestionar y buscar constantemente un propósito mayor. Aunque su padre deseaba que siguiera una carrera política y se convirtiera en un líder influyente como él, Francisco parecía destinado a algo más allá de las murallas de su castillo. Su espíritu inquieto ya demostraba que tenía un llamado que superaba los límites de su tierra natal. Cuando Francisco tenía apenas 9 años, una tragedia sacudió a su familia. La muerte de su padre dejó un vacío inmenso, tanto en el hogar como en el corazón del joven Francisco. A partir de ese momento, la responsabilidad de cuidar de la casa y de las tierras recayó sobre su madre y sus hermanos mayores. Este periodo de duelo e incertidumbre fue fundamental para moldear el carácter de Francisco. Aprendió a ser resiliente y a confiar en Dios, incluso cuando los tiempos eran difíciles. A pesar del sufrimiento, la fe de Francisco se fortaleció, y su determinación de alcanzar algo grandioso comenzó a tomar forma. Con el paso de los años, Francisco destacó por su inteligencia y perspicacia. Reconociendo su talento, la familia decidió enviarlo a estudiar a París, la capital intelectual de la época. Así, a los 18 años, Francisco partió hacia Francia, dejando atrás la comodidad de su hogar y los campos verdes de Navarra. La decisión de ir a París no fue solo una búsqueda de conocimiento, sino también un salto de fe hacia lo desconocido. El joven Francisco sabía que este viaje marcaría el inicio de su transformación. Llevaba en el pecho el deseo de hacer algo grandioso, pero aún no sabía que Dios tenía planes mayores para él. Querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a alcanzar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos el propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos. Al llegar a la Universidad de París, Francisco se encontró con un mundo nuevo y desafiante. La ciudad era un centro de debates teológicos, políticos y filosóficos, y la universidad bullía de estudiantes ambiciosos y pensadores brillantes. Para un joven de apenas 18 años, proveniente de una aldea relativamente pequeña, esta experiencia fue como entrar en un universo paralelo. Al principio, Francisco se sintió perdido e incluso tentado a seguir un camino de gloria mundana, como muchos de sus compañeros de clase que aspiraban a una carrera prestigiosa. Sin embargo, fue en este entorno agitado donde conoció a dos figuras que transformarían su vida, Pedro Fabro e Ignacio de Loyola. Pedro Fabro era un joven estudiante de teología con un corazón humilde y una fe fervorosa. Su amistad con Francisco comenzó de manera casual, pero pronto se transformó en un vínculo profundo. Fabro, con su carácter sereno y devoción sincera, se convirtió en un guía espiritual para Francisco, ayudándolo a ver más allá de los atractivos del mundo académico. Pasaban horas discutiendo sobre fe, espiritualidad y el propósito de sus vidas. Fabro, por más joven que fuera, tenía una sabiduría que intrigaba a Francisco, y sin darse cuenta, empezó a sembrar en el corazón de su amigo las primeras semillas de una vocación que crecería con el tiempo. Y entonces estaba Ignacio de Loyola. Ignacio era mayor y llevaba consigo el peso de una vida marcada por batallas, heridas y una dramática conversión. Cuando conoció a Francisco, Ignacio ya era un hombre transformado, que dedicaba cada pensamiento y acción a la misión de servir a Dios y difundir el Evangelio. Al principio, Francisco no tenía interés en Ignacio e incluso se mostraba resistente a sus ideas. Lo consideraba rígido, quizás hasta obsesionado con un ideal imposible de alcanzar. Pero Ignacio veía algo en Francisco que ni él mismo podía percibir. Sabía que ese joven poseía un potencial enorme y que, con la orientación adecuada, podría convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ignacio, con paciencia y oración, comenzó a acercarse a Francisco. Día tras día, se dedicaba a mostrarle al joven estudiante que la verdadera grandeza no estaba en los títulos ni en las posiciones, sino en entregar la propia vida al servicio de los demás. Poco a poco, Francisco empezó a abrirse.
Sus conversaciones con Ignacio se volvieron más frecuentes e intensas. El espíritu ardiente de Francisco, que antes ansiaba fama y gloria, empezó a ser tocado por una nueva llama, la llama de servir a un propósito mayor, de llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Europa. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Francisco luchó internamente contra sus ambiciones mundanas y el miedo a lo desconocido. Hubo momentos en los que pensaba en abandonar todo y regresar a Navarra, donde podría llevar una vida cómoda y sin riesgos. Pero algo dentro de él, algo que aún no podía nombrar, lo impedía rendirse. Fue en este periodo de lucha y reflexión que Francisco comenzó a buscar una relación más profunda con Dios. Empezó a orar fervorosamente, pidiendo orientación y claridad sobre lo que debía hacer con su vida. Y, poco a poco, la respuesta comenzó a surgir. Dios lo llamaba a ser más que un académico, lo llamaba a ser un misionero. En 1534, Francisco, Ignacio, Pedro Fabro y otros 4 compañeros se reunieron en una pequeña capilla en Montmartre, París. Allí, de rodillas y con lágrimas en los ojos, hicieron un voto solemne de dedicar sus vidas al servicio de Dios y de la Iglesia. Así nació la Compañía de Jesús, una orden religiosa que se convertiría en una de las más influyentes de la historia del cristianismo. Francisco, que antes deseaba ser un hombre de prestigio e influencia, ahora tenía un nuevo sueño: llevar el mensaje de Cristo a los confines de la tierra, a donde fuera necesario. Con esta nueva misión en su corazón, Francisco inició un intenso periodo de preparación espiritual y académica. Estudiaba incansablemente, no solo para convertirse en un buen predicador, sino para comprender profundamente las Escrituras y las lenguas necesarias para evangelizar a pueblos lejanos. Sus días estaban marcados por largas horas de estudio y oración, y sus noches por meditaciones silenciosas, donde se entregaba por completo al misterio de Dios. Así, aquel joven de espíritu inquieto y ambiciones mundanas se transformó en un hombre de profunda fe y devoción. Las dificultades y pruebas que enfrentó en París fueron, en realidad, el crisol donde Dios moldeó al misionero que estaba a punto de lanzarse al mundo. Francisco aún no lo sabía, pero estaba a punto de embarcarse en una travesía que no solo cambiaría su vida, sino que también impactaría a miles de almas por donde quiera que pasara. Cuando Francisco Javier conoció a Ignacio de Loyola por primera vez, no imaginaba que ese encuentro cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Al principio, ambos eran solo compañeros de cuarto en la Universidad de París, compartiendo libros y debates. Ignacio, veterano y profundamente marcado por su dramática conversión, era un hombre de presencia fuerte y espíritu decidido. Francisco, en cambio, era ambicioso y seguro de sus propias capacidades, con el objetivo claro de sobresalir en su carrera académica y alcanzar una posición de prestigio. Parecían ser opuestos en casi todo. Pero la mano de Dios ya comenzaba a entrelazar sus destinos de una manera que ni siquiera ellos podían prever. Ignacio de Loyola, el soldado y fundador de la Compañía de Jesús, tenía una misión clara: formar un grupo de hombres dedicados al servicio de Cristo, dispuestos a ir a cualquier lugar y enfrentar cualquier sacrificio por la expansión de la fe. Creía firmemente que el Evangelio debía llevarse a todos los rincones del mundo, y para ello necesitaba compañeros que compartieran su visión y fuerza de espíritu. Al conocer a Francisco, pronto identificó en él un vigor único y una pasión que, aunque orientada hacia objetivos diferentes, podía ser redirigida hacia algo mucho mayor. Sin embargo, conquistar el corazón y la mente de Francisco no fue tarea fácil. Ignacio intentó, con sus palabras y testimonio, mostrarle a Francisco que había un propósito más elevado que la simple búsqueda de estatus o reconocimiento académico. Pero el joven español, orgulloso y decidido a seguir su propio camino, ignoraba las palabras de Ignacio, considerándolas meras divagaciones de un idealista. ¿Qué beneficio puede traer el sacrificio sin gloria?, se preguntaba Francisco a sí mismo. En su mente, la idea de renunciar a las promesas de una carrera brillante para seguir un camino de pobreza y sacrificio parecía casi absurda. No obstante, Ignacio era un hombre de paciencia y oración. En lugar de forzar a Francisco a aceptar sus ideas, simplemente vivía su propio ejemplo. Era común ver a Ignacio levantarse antes del amanecer para rezar en silencio, meditando durante horas. Pasaba tiempo con los más humildes, escuchando sus preocupaciones y confortándolos con palabras de esperanza. Su actitud de servicio y humildad comenzó a sembrar una semilla en el corazón de Francisco. Poco a poco, el joven Javier empezó a cuestionarse: ¿por qué un hombre que podría tenerlo todo elige una vida de privaciones? ¿Por qué alguien renunciaría a sus ambiciones para dedicarse enteramente a Dios? Estas preguntas empezaron a rondar la mente de Francisco, especialmente cuando veía a Ignacio mantener la paz interior incluso frente a las dificultades que surgían.
Hubo un episodio, en particular, que marcó profundamente a Francisco. Durante una clase en la universidad, Ignacio fue públicamente humillado por un profesor que se oponía a sus ideas. En lugar de responder con ira o resentimiento, Ignacio se mantuvo sereno, solo sonrió y continuó con su exposición. Para Francisco, aquello fue un impacto. Él, que siempre valoraba el honor y la reputación por encima de todo, no lograba comprender cómo Ignacio podía mantener semejante serenidad. Fue en ese momento que Francisco empezó a darse cuenta de que había algo más poderoso en Ignacio, una fuerza que él aún no poseía, pero que deseaba profundamente. El punto de inflexión ocurrió una fría noche de invierno, cuando Francisco, exhausto y frustrado por sus propias dudas, buscó a Ignacio. En una pequeña habitación mal iluminada, se sentaron frente a frente, y por primera vez, Francisco se abrió. Le contó a Ignacio acerca de sus miedos, sus ambiciones y su inquietud. Esperaba que Ignacio lo juzgara, pero en lugar de eso, encontró comprensión. Ignacio lo escuchó atentamente y, con una calma casi sobrenatural, solo le dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Esas palabras resonaron en el corazón de Francisco como un trueno. En ese instante, comprendió que su búsqueda de prestigio y reconocimiento era vacía en comparación con la grandeza de servir a algo eterno. Por primera vez, se vio a sí mismo con claridad, un hombre guiado por el orgullo, la vanidad y la sed de conquistas personales. Ignacio no lo presionó para tomar una decisión inmediata. Dejó que Francisco reflexionara y, en sus oraciones silenciosas, pidió a Dios que iluminara el camino del joven. En los meses siguientes, Francisco atravesó un verdadero desierto espiritual. Luchaba internamente, dividido entre su antiguo deseo de gloria y el nuevo llamado que comenzaba a tomar forma dentro de él. Cada día junto a Ignacio era una invitación a una conversión más profunda. Francisco empezó a acompañar a Ignacio en sus actos de caridad, visitando a los enfermos en los hospitales y ayudando a los pobres en las calles de París. Descubrió un tipo de satisfacción que nunca antes había experimentado. Se sentía renovado, no por la gloria o el reconocimiento, sino por el simple acto de hacer el bien. Las palabras de Ignacio sobre el valor del alma se hicieron cada vez más claras. Hasta que, un día, Francisco tomó su decisión. Se encontró con Ignacio y, de rodillas, declaró: «Quiero servir a Cristo como tú lo sirves. Quiero entregar mi vida, no por lo que el mundo me ofrece, sino por lo que puedo ofrecer a Dios y a los demás». Ese fue el comienzo de una transformación radical. Francisco, el joven ambicioso y audaz, se convirtió en Francisco Javier, el misionero en formación. Su vida, a partir de ese momento, ya no le pertenecía. Con Ignacio como mentor, empezó a prepararse para un nuevo tipo de batalla, no con espadas y títulos, sino con la oración, el sacrificio y el testimonio de una fe viva. Durante los años siguientes, Francisco e Ignacio estrecharon aún más su lazo de amistad y espiritualidad. Juntos, delinearon los primeros pasos de la Compañía de Jesús, una orden dedicada a la misión de llevar el Evangelio donde quiera que hubiera almas necesitadas. Francisco se sumergió en los estudios teológicos y en las prácticas espirituales guiadas por Ignacio. La rigurosa disciplina de la meditación y la búsqueda de una vida de desapego transformaron su carácter. Aprendió a silenciar sus propias voluntades y a escuchar la voz de Dios. Cuando finalmente llegaron a la decisión de hacer los votos, Francisco ya no era el mismo. En la pequeña capilla de Montmartre, donde se reunieron con otros 6 compañeros para consagrar sus vidas al servicio de Dios, Francisco estaba en paz. Esa ceremonia, simple y con pocos testigos, fue el hito de la fundación de la Compañía de Jesús, pero para Francisco significó más que eso. Fue el momento en que renunció definitivamente al mundo y se entregó de cuerpo y alma a la misión de ser un servidor del Evangelio. A partir de ese día, la vida de Francisco Javier tomó un rumbo irrevocable. No sabía dónde lo llevaría Dios, pero estaba dispuesto a seguir. Ignacio, que se había convertido en su amigo y mentor, miró a Francisco los ojos y ya no vio al joven impetuoso que quería conquistar el mundo, sino a un hombre maduro, listo para ir a donde fuera necesario, dispuesto a dar su vida por Cristo. Así, Francisco Javier, el otrora ambicioso académico, se convirtió en uno de los más grandes misioneros que el mundo haya conocido, dejando todo atrás para seguir un llamado que resonaría a través de los siglos. En 1541, Francisco Javier estaba en Lisboa, a punto de embarcarse en el viaje que marcaría el inicio de su vida misionera. En ese momento, sabía que dejaría atrás todo lo que conocía para enfrentar lo desconocido. La India, destino de su misión, era para Francisco más que una tierra lejana, era el llamado de Dios para llevar el Evangelio a pueblos que nunca habían oído hablar de Cristo.
y él sentía que cada paso que daba hacia Oriente era guiado por una fuerza mayor, una fuerza que ahora abrazaba con todo su ser. El viaje a la India no solo fue largo, sino también peligroso. Francisco se embarcó en un barco mercante portugués junto a marineros, comerciantes y soldados. Durante meses, enfrentaron tormentas, calor intenso y enfermedades que asolaban a la tripulación. El mar parecía querer probar la determinación de cada uno a bordo. Muchos sucumbieron al miedo y a la fiebre, pero Francisco, con su fe inquebrantable, no se dejó abatir. Pasaba las noches rezando por los que sufrían y cuidaba de los enfermos como podía, aun sabiendo que él mismo podría ser la próxima víctima. Cada vez que un compañero de viaje fallecía, Francisco se aseguraba de rezar por su alma, trayendo consuelo a los demás que veían en la muerte una amenaza constante. En uno de esos momentos, cuando el barco atravesaba una tormenta particularmente intensa, Francisco fue visto de rodillas en la cubierta, con los brazos abiertos en oración. Los vientos aullaban y las olas parecían querer devorar el barco. Pero Francisco permaneció inmóvil, rezando en silencio. Y entonces, como si fuera un milagro, la tormenta comenzó a calmarse. Los marineros, asombrados, decían que ese joven misionero tenía la protección divina. Francisco, sin embargo, atribuía cada victoria al poder de la fe. Tras meses de viaje, el barco finalmente avistó la costa de Goa. Cuando Francisco pisó suelo indio por primera vez, el escenario que encontró no era lo que esperaba. Goa era una colonia portuguesa próspera, pero espiritualmente desatendida. Aunque muchos eran cristianos bautizados, les faltaba orientación y formación. Las iglesias estaban abandonadas, los sacerdotes eran escasos y la fe se encontraba debilitada. El entorno estaba marcado por la corrupción y por prácticas que contradecían las enseñanzas cristianas. Francisco, que había soñado con encontrar un pueblo sediento por la palabra de Dios, se encontró ante una dura realidad. Su primera misión sería restaurar la fe en los propios cristianos. Pero Francisco no se desanimó. Con una energía contagiosa y una disposición incansable, comenzó a caminar por las calles de Goa, visitando casas, invitando a las personas a las misas y llamándolas a regresar a la práctica de la fe. Sabía que necesitaba tocar el corazón del pueblo para que los cambios fueran verdaderos y duraderos. No utilizó palabras duras ni recriminaciones, sino que se acercó con amabilidad y paciencia. Poco a poco, la ciudad comenzó a responder. Los niños corrían tras él, repitiendo sus oraciones y cantando los himnos que él enseñaba con un entusiasmo que solo alguien movido por un propósito tan noble podía demostrar. Una de las historias más memorables de este periodo ocurrió cuando Francisco decidió visitar una pequeña aldea de pescadores en las afueras de Goa. La comunidad, compuesta principalmente por personas de escasos recursos, era ignorada por la élite local y tenía poco contacto con la iglesia. Francisco llegó allí sin previo aviso, con solo una pequeña cruz en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Pasó días conviviendo con los pescadores, aprendiendo sobre sus dificultades y sus historias. Trabajaba junto a ellos durante el día y, por la noche, se sentaba junto a la fogata, compartiendo pasajes de la Biblia y enseñando los fundamentos de la fe cristiana. Al principio, las personas lo miraban con desconfianza, pero Francisco era paciente. Sabía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. En una de esas noches, una fuerte tormenta azotó la aldea. El mar, agitado, amenazaba con devorar las frágiles embarcaciones de los pescadores. Desesperados, los habitantes corrían para salvar lo que podían. Francisco, en medio del caos, tomó la pequeña cruz que llevaba y caminó hacia la playa. Allí, se arrodilló y comenzó a rezar, pidiendo protección para esa comunidad que tanto deseaba alcanzar. Milagrosamente, las olas empezaron a retroceder y la tormenta se disipó. Los pescadores, que observaban todo desde lejos, cayeron de rodillas, reconociendo el poder de la fe de ese hombre. A partir de ese momento, Francisco fue recibido como un verdadero pastor. Bautizó a adultos y niños, enseñó catecismo y ayudó a construir una pequeña capilla en la aldea. La noticia del Padre Santo que rezaba contra las tormentas se propagó rápidamente. Pronto, las comunidades vecinas comenzaron a llamar a Francisco. Visitaba una aldea tras otra, siempre a pie, con la misma cruz simple en la mano, sin preocuparse por el calor o la fatiga. Para cada persona que encontraba, Francisco dedicaba su tiempo y atención, tratando a todos como almas preciosas para Dios. Era visto como un hombre de oración, pero también como un amigo y consejero. Con el pasar de los años, Francisco Javier expandió su labor misionera más allá de Goa. Viajaba a las comunidades costeras,
enfrentando largas caminatas bajo el sol abrasador y noches frías en las regiones montañosas. En cada lugar, encontraba nuevos desafíos. Algunos eran de naturaleza cultural, como la dificultad de comunicar las enseñanzas cristianas en lenguas que apenas conocía. Otros eran de índole espiritual, como la resistencia de aquellos que veían en la nueva fe una amenaza para sus tradiciones. Pero Francisco no se dejaba intimidar. Cuando las palabras no eran suficientes, recurría a gestos y ejemplos de vida que tocaban profundamente los corazones. Un episodio notable ocurrió cuando Francisco llegó a una aldea donde las personas practicaban rituales paganos. En lugar de condenarlos, Francisco se acercó con respeto y curiosidad. Pasó días observando sus costumbres y comprendiendo sus creencias. Y entonces, en una tarde tranquila, se sentó con el líder local y compartió la historia de Jesús. No impuso la fe, sino que mostró cómo Cristo había transformado la vida de los pobres y marginados en Judea. Ese líder, impresionado por la humildad y el conocimiento de Francisco, le permitió predicar abiertamente en la aldea. Y, en pocas semanas, casi toda la comunidad había abrazado la fe cristiana. Francisco Javier también se preocupaba por la formación de nuevos líderes. Sabía que su tiempo era limitado y que necesitaba dejar discípulos que continuaran su obra. Por eso, se dedicó a capacitar a catequistas y líderes locales, enseñándoles a llevar el Evangelio adelante. Su visión no era solo convertir, sino crear comunidades fuertes y autosostenibles, donde la fe pudiera florecer incluso sin su presencia. Al final de su tiempo en Goa y en las regiones costeras, Francisco había bautizado a miles de personas y restaurado la fe en muchas comunidades. Había demostrado que la fuerza de un misionero no reside en los números, sino en el amor y la dedicación a cada alma que se cruza en su camino. Su misión inicial de revitalizar la fe de los cristianos se transformó en algo mucho mayor, una verdadera revolución espiritual que tocó el corazón de todos los que lo encontraron. Pero la labor de Francisco apenas comenzaba. La India fue solo el primer paso de un viaje que lo llevaría aún más lejos, a tierras donde la palabra Cristo aún era desconocida. Y él, con la misma cruz sencilla y la misma sonrisa, estaba listo para continuar su misión. Cuando Francisco Javier sintió el primer impulso de llevar el Evangelio más allá de las tierras de la India, ya había pasado años enfrentando desafíos y ganándose los corazones en las comunidades costeras de Goa. Su fe, sin embargo, era como un fuego que no podía ser contenido. A pesar de las dificultades, Francisco nunca dejaba de preguntarse, ¿a dónde más puedo llevar el mensaje de Cristo? Y fue entonces que oyó hablar de un lugar lejano, misterioso y cerrado al mundo exterior, Japón. Los pocos relatos que llegaban a Oriente sobre esa tierra describían a un pueblo orgulloso, fuerte y profundamente devoto a sus creencias ancestrales. Francisco, sin embargo, vio allí una oportunidad única para sembrar la fe cristiana en un terreno aún virgen. La decisión de partir hacia Japón no se tomó de manera impulsiva. Francisco pasó meses en oración y reflexión, ponderando si realmente ese era el próximo paso que Dios quería que diera. Mientras tanto, se preparaba estudiando lo poco que conseguía sobre la lengua y la cultura japonesas. Sabía que, para tener éxito, necesitaría entender el corazón de ese pueblo, respetando sus costumbres y valores. Con esa convicción, partió en 1549 hacia la Tierra del Sol Naciente, acompañado solo de un pequeño grupo de compañeros que compartían su determinación. El viaje a Japón estuvo marcado por peligros aún mayores que los que Francisco había enfrentado en sus travesías anteriores. Navegaron en pequeños barcos mercantes, enfrentando el mar embravecido y la constante amenaza de piratas que dominaban esas aguas. Sin embargo, a cada dificultad, Francisco parecía estar más decidido. Sus compañeros contaban que, incluso en los momentos de mayor desesperación, él mantenía la serenidad y repetía, «Si Dios nos trajo hasta aquí, es porque hay almas que nos esperan». Y así, después de muchos contratiempos, finalmente avistaron la costa japonesa y desembarcaron en la ciudad de Kagoshima. Al pisar suelo japonés, Francisco se dio cuenta de inmediato de que estaba ante un desafío muy distinto a todo lo que había enfrentado antes. Los habitantes de Kagoshima lo miraban con curiosidad y desconfianza. Su apariencia extranjera y sus ropas sencillas contrastaban con las vestimentas ricamente adornadas de los monjes budistas y de los samuráis locales. Francisco sabía que la clave para alcanzar a los japoneses no sería a través de discursos encendidos o milagros visibles, sino mediante la construcción de relaciones basadas en el respeto y la comprensión. En los primeros meses, Francisco se dedicó a aprender la lengua japonesa con la misma intensidad con la que se dedicaba a la oración. Pasaba horas practicando los sonidos y las palabras,
intentando captar las sutilezas y los matices de una lengua completamente distinta a cualquier otra que conociera. Los japoneses, por su parte, observaban con interés a ese hombre que, en lugar de intentar imponer su fe, parecía querer entender antes de enseñar. Poco a poco, el misionero comenzó a ganarse la simpatía de algunos líderes locales, quienes le permitieron predicar en pequeños grupos y distribuir folletos traducidos con pasajes de los evangelios. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Francisco fue invitado a reunirse con el líder de la ciudad de Kagoshima, un poderoso daimyo, o señor feudal, que gobernaba la región. Vestido con la mejor túnica que pudo encontrar, Francisco se presentó ante el daimyo con una mezcla de humildad y valentía. Durante horas, respondió preguntas sobre su fe, sobre Europa y sobre el propósito de su misión en Japón. El daimyo, que esperaba encontrarse con un extranjero arrogante y presuntuoso, quedó sorprendido por la sinceridad y el respeto de Francisco. Al final del encuentro, le permitió seguir predicando en su región, un gesto que abriría puertas para muchas conversiones futuras. Pero no todo fueron victorias. Conforme Francisco avanzaba en su misión, se encontró con una feroz resistencia de algunos monjes budistas que veían al cristianismo como una amenaza para su influencia. En varias ocasiones, Francisco fue confrontado e incluso insultado públicamente. Sin embargo, nunca respondió con agresividad. Prefería mantenerse en silencio, dejando que sus acciones hablaran por sí mismas. Poco a poco, su perseverancia comenzó a tocar incluso los corazones más endurecidos. Uno de los monjes que más se oponía a él, un hombre conocido por su erudición y dureza, terminó convirtiéndose después de ser testigo de la paciencia y el amor de Francisco. Los años que Francisco pasó en Japón fueron una constante prueba de su fe y resiliencia. Predicaba en pequeñas aldeas, viajando a pie por kilómetros, muchas veces sin estar seguro de dónde pasaría la noche o si tendría algo que comer. Las condiciones eran difíciles, pero Francisco nunca mostró debilidad. Para él, cada alma convertida, cada corazón tocado, era un milagro en sí mismo. Poco a poco, su fama comenzó a extenderse por todo Japón. Pequeños grupos de cristianos surgieron en varias provincias, y Francisco se aseguraba de visitarlos siempre que le era posible, alentándolos a permanecer firmes en la fe. Uno de los mayores desafíos que Francisco enfrentó en Japón fue la barrera cultural. Los japoneses eran un pueblo orgulloso, con una historia y tradiciones profundamente arraigadas. No aceptaban fácilmente influencias externas y desconfiaban de todo lo que venía de fuera. Francisco, sin embargo, nunca intentó destruir esas tradiciones. En lugar de ello, buscaba formas de mostrar cómo las enseñanzas de Cristo podían complementar y enriquecer la vida de los japoneses. En una ocasión, le preguntaron por qué los japoneses debían abandonar sus creencias y seguir una fe extranjera. Francisco respondió calmadamente: "No vine a destruir en lo que ustedes creen, sino a mostrarles el camino que puede darle un sentido pleno a todo lo que ya conocen". Estas palabras dejaron una profunda impresión en sus oyentes. Poco a poco, los japoneses comenzaron a verlo, no como un intruso, sino como un hombre que respetaba a su pueblo y que realmente creía en el mensaje que traía. En cada encuentro, Francisco se aseguraba de escuchar antes de hablar, de comprender antes de enseñar. Y, así, fue construyendo un legado que permanecería incluso después de su partida. Sin embargo, Francisco sabía que Japón era solo el principio. En sus oraciones silenciosas, sentía que Dios lo llamaba a ir aún más lejos, a llevar el mensaje de Cristo a un lugar aún más inhóspito, China. Sabía que la tarea sería casi imposible, pues China era un imperio cerrado, donde los extranjeros eran vistos con extrema sospecha. Pero Francisco no se dejó abatir por ello. Al dejar Japón, ya había sembrado semillas de fe que, incluso en suelo árido, comenzaban a germinar. Y ahora, su mirada se dirigía hacia la nueva misión que lo esperaba. La despedida de Francisco de Japón fue emotiva. Los cristianos que él había convertido lloraban al saber que su pastor se iría. Incluso los no convertidos, que habían aprendido a respetar y admirar a ese hombre extranjero, acudieron a despedirse. Francisco, con lágrimas en los ojos, prometió que volvería algún día. Era una promesa sincera, pero que tal vez ya sabía que nunca podría cumplir. Al embarcarse hacia su nueva misión, dejó atrás una comunidad vibrante, pequeña, pero llena de fe, un testimonio vivo de que, incluso en las tierras más distantes, el Evangelio podía florecer cuando se sembraba con amor y perseverancia. Esa partida, sin embargo, no fue el final, sino el inicio de una nueva etapa. Su corazón ardía de esperanza y confianza. Y aunque sabía de los riesgos que le esperaban en China,
Francisco partió con la misma valentía y determinación que siempre habían guiado sus pasos. Cuando Francisco Javier partió de Japón rumbo a China, llevaba consigo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Por un lado, estaba entusiasmado con la idea de llevar el Evangelio a uno de los mayores imperios del mundo, un lugar que fascinaba e intimidaba incluso a los exploradores más valientes. Por otro lado, sabía que esa misión sería la más difícil de su vida. Japón, con todos sus desafíos, parecía ahora un terreno familiar en comparación con la vastedad y la complejidad cultural y política que le aguardaban en China. Pero para Francisco, la dificultad nunca fue un impedimento. Cuanto mayor era el desafío, mayor era la gracia de perseverar. Sin embargo, el camino hacia China no sería sencillo. La propia entrada de extranjeros en el imperio estaba prohibida, y cualquier intento de infiltrarse podría ser castigado con la prisión o incluso con la muerte. Francisco lo sabía, pero, en lugar de desistir, comenzó a buscar maneras de acercarse al territorio chino por vías alternativas. La decisión de ir a Macao, un enclave portugués en la costa china, fue estratégica. Allí, Francisco podría intentar hacer contactos y preparar el terreno para su incursión en el continente. Así, partió hacia Macao en el año de 1551, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Al llegar a Macao, Francisco fue recibido calurosamente por la comunidad portuguesa, pero pronto se dio cuenta de que su entusiasmo por su misión no era tan grande como esperaba. Los comerciantes y oficiales que vivían allí estaban más interesados en mantener buenas relaciones comerciales con China que en evangelizar. Para muchos, la presencia de Francisco representaba un riesgo innecesario. Temían que, si él intentaba entrar al país y era capturado, las represalias podrían perjudicar sus negocios. A pesar de las advertencias y del desánimo de quienes lo rodeaban, Francisco siguió buscando una manera de llegar al interior de China. Fue durante ese periodo que conoció a un comerciante chino llamado Antonio, quien se convertiría en una pieza fundamental en su plan. Antonio, aunque inicialmente dudoso, se conmovió por la sinceridad y el valor de Francisco. En largas conversaciones, Francisco le habló de su deseo de llevar el mensaje de Cristo al pueblo chino, no por ambición o fama, sino porque creía que muchos estaban sedientos por conocer la verdad. Antonio, conmovido, decidió ayudarlo. A partir de ese momento, comenzaron a planear una forma de entrar a China sin levantar sospechas. El plan era simple, pero arriesgado. Francisco sería llevado a la isla de Sichuan, ubicada en la costa sur de China y usada como un punto de parada para los comerciantes que negociaban con el imperio. Desde allí, esperaría un barco que pudiera llevarlo discretamente hasta el continente. El viaje hacia Sichuan fue tranquilo, pero al desembarcar, Francisco se encontró con un escenario de aislamiento y desolación. La isla era pequeña y habitada solo por unos pocos pescadores y comerciantes que pasaban rápidamente. No había iglesias, ni comunidades cristianas, solo un lugar solitario donde Francisco pasaría sus días esperando una oportunidad que parecía cada vez más lejana. Los meses en Sichuan fueron una verdadera prueba para Francisco. Cada día que pasaba, la esperanza de poder entrar en China disminuía. Los barcos que prometían ayudarlo nunca llegaban, y el pequeño grupo de compañeros que estaba con él comenzó a enfermar. Francisco, siempre resiliente, los cuidaba con dedicación, incluso cuando él mismo comenzó a sentir los primeros signos de la enfermedad. La fiebre, que aparecía y desaparecía, era un recordatorio constante de que su cuerpo empezaba a ceder. Pero él se negaba a rendirse. En sus cartas, escritas con una caligrafía temblorosa, aún expresaba la esperanza de que pronto sería posible cruzar el mar y cumplir su misión. Sin embargo, la realidad fue implacable. El invierno de 1552 llegó trayendo vientos cortantes y una sensación de soledad que apretaba el corazón de Francisco. El pequeño refugio donde se refugiaba apenas lograba protegerlo del frío. Los compañeros, ya débiles, murmuraban entre ellos que tal vez era momento de regresar a Macao. Pero Francisco, acostado en su improvisada cama, miraba hacia el horizonte como si, en cualquier momento, un barco pudiera aparecer y llevarlo al destino tan esperado. Estaba dispuesto a esperar, incluso si eso significaba sacrificar su propio cuerpo. Las fiebres comenzaron a aumentar. Francisco, quien siempre había sido un hombre de energía vibrante, ahora apenas podía levantarse. Cada respiración parecía un esfuerzo monumental, pero, aún así, nunca dejó de orar. En una de sus últimas oraciones, pidió a Dios que protegiera a aquellos que había convertido en Japón y en la India, que diera fuerzas a los misioneros que continuarían su labor y, principalmente, que de alguna manera el Evangelio llegara a China. Sus compañeros,
Viéndolo debilitarse, lloraban en silencio. Sabían que Francisco no viviría para ver su sueño realizado. En una fría mañana de diciembre, Francisco finalmente sucumbió a la enfermedad. Estaba solo, en una isla desconocida, a solo unas millas de la costa de China. Sus ojos, que tantas veces habían brillado con esperanza y fe, ahora miraban al cielo con una serenidad que impresionó a todos los presentes. Francisco Javier, el gran misionero que había recorrido medio mundo, partió hacia la eternidad lejos de los aplausos y de la gloria. Su última oración, susurrada con una voz débil y entrecortada, fue un ruego para que la labor de evangelización continuara, para que otros siguieran su ejemplo y llevaran la fe donde fuera necesaria. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por las comunidades cristianas de Oriente. En Goa, los fieles lloraron la pérdida de aquel que había restaurado su fe y devuelto dignidad a los más pobres. En Japón, los pequeños grupos de cristianos se reunieron en secreto para rezar por el hombre que había plantado las semillas del cristianismo en sus tierras. Incluso en Macao, donde muchos lo consideraban un obstáculo, los comerciantes inclinaron sus cabezas en señal de respeto. Todos sabían que Francisco Javier no había muerto en vano. Su cuerpo, milagrosamente preservado, fue transportado a Goa, donde fue sepultado con grandes honores. Pero su legado no se limitó a una tumba. La Compañía de Jesús, inspirada por el ejemplo de Francisco, creció y se extendió por todo el mundo, llevando la fe a lugares que él nunca pudo alcanzar. Francisco fue canonizado en 1622, convirtiéndose en uno de los grandes santos misioneros de la Iglesia Católica. Querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos el propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos. Para aquellos que conocieron a Francisco personalmente, él era más que un misionero o un santo. Era un hombre que vivió su fe de manera total e incondicional, dispuesto a arriesgarlo todo para que otros pudieran conocer el amor de Cristo. Y, aunque nunca logró pisar China, su ejemplo inspiró a muchos otros a seguir sus pasos. La misión que él comenzó continuó creciendo, demostrando que la labor de un verdadero siervo de Dios nunca termina con la muerte, sino que se multiplica y florece a través de las vidas que tocó. Así, incluso en sus últimos momentos de soledad y dolor, Francisco Javier cumplió su llamado. Fue, como él mismo decía, un grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. Y su fruto, recogido en cada rincón del mundo, permanece vivo hasta hoy, como testimonio del poder transformador de una vida entregada por completo al servicio de Dios y al amor al prójimo. Cuando Francisco Javier regresó de Japón a la India, su corazón estaba dividido. Por un lado, se alegraba por las comunidades cristianas que había fundado en Japón y las conversiones que había presenciado en tierras tan lejanas. Por otro lado, no podía dejar de pensar en la magnitud de la misión que aún le esperaba, llevar el Evangelio a China. Sabía que Japón había sido solo el inicio de un sueño mucho más grande. China, con su inmensa población, su cultura milenaria y una barrera de aislamiento rigurosa, representaba el desafío definitivo para cualquier misionero. No obstante, Francisco jamás retrocedía ante las dificultades. Al regresar a Goa, encontró un escenario que requería su atención inmediata. Las comunidades que había fundado y dejado bajo la supervisión de catequistas estaban enfrentando problemas. La falta de sacerdotes, la corrupción en algunas parroquias y la presión social para que los convertidos volvieran a sus antiguas creencias eran obstáculos que amenazaban con destruir todo por lo que Francisco había luchado. Pero, en lugar de desanimarse, decidió fortalecer la fe de estas comunidades antes de dirigirse a China. Durante casi 2 años, viajó de aldea en aldea, predicando, bautizando e instruyendo a nuevos líderes para que pudieran sostener las iglesias en su ausencia. Cada gesto de Francisco estaba impulsado por una certeza interior de que Dios tenía un propósito para cada una de esas personas. Visitaba aldeas aisladas, donde era recibido con fiesta por los convertidos que lo consideraban casi un santo en vida. Muchas veces, encontraba pequeñas capillas construidas con las propias manos de los fieles, que esperaban ansiosamente su llegada para recibir la Eucaristía y escuchar sus palabras de aliento. Para estas personas, Francisco no era solo un misionero, sino un pastor que, incluso viajando por tierras distantes, nunca se olvidaba de sus ovejas. En cada misa celebrada, él reforzaba la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso frente a las adversidades. Sin embargo, el llamado hacia China seguía latiendo en su pecho.
Francisco comenzó a prepararse para esa nueva misión con una meticulosidad que impresionaba incluso a sus compañeros más cercanos. Estudiaba mapas y relatos de viajeros, buscaba información sobre la lengua y la cultura y hacía planes detallados para cada etapa del viaje. Para él, la misión no consistía solo en predicar, sino en entender profundamente al pueblo que deseaba alcanzar. Quería llevar a Cristo, pero sin faltar al respeto a la rica cultura de una civilización que tanto admiraba. Antes de partir, Francisco recibió una carta de Ignacio de Loyola, su querido amigo y fundador de la Compañía de Jesús. Ignacio, quien siempre había seguido de lejos las aventuras de Francisco, expresaba su apoyo, pero también su preocupación. Sabía que la misión en China podría significar el final para Francisco. Sin embargo, Ignacio también sabía que intentar disuadirlo sería inútil. Francisco ya había entregado su vida a ese propósito, y nada lo detendría de seguir adelante. El último sermón que Francisco dio en Goa, antes de embarcar, estuvo marcado por una emoción que pocos habían visto en él. Con la voz firme, pero con los ojos llenos de lágrimas, habló sobre la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando los caminos parecían oscuros. Les dijo a sus seguidores que cada paso de su vida, cada dolor y cada alegría, había sido un regalo de Dios. Y que, aunque nunca regresara a Goa, quería que supieran que ellos siempre permanecerían en sus oraciones. No importa dónde esté, mi corazón siempre se volverá hacia estas tierras y hacia ustedes, mis hermanos y hermanas, dijo mientras muchos lloraban, sintiendo que esa era una despedida definitiva. Cuando finalmente se embarcó rumbo a China, Francisco ya estaba agotado. Su cuerpo, marcado por años de viajes y predicación, comenzaba a dar señales de agotamiento. Pero su mente y su espíritu permanecían firmes. Primero navegó hacia Malaca, una colonia portuguesa en el sudeste asiático, donde intentó convencer a las autoridades locales de apoyar su misión. Encontró resistencia, pues muchos veían su iniciativa como una locura. Aún así, Francisco continuó, sostenido por su fe y por el deseo de cumplir lo que él creía que era el último gran propósito de su vida. De Malaca, partió hacia Macao, donde conoció a Antonio, el comerciante chino que se convertiría en uno de sus mayores aliados. La relación entre los dos se construyó lentamente. Francisco, con su manera simple y su mirada que irradiaba bondad, conquistó la confianza de Antonio, quien inicialmente se mostraba reacio a ayudarlo. Pero las conversaciones largas y sinceras hicieron que Antonio entendiera la profundidad del deseo de Francisco. No era un extranjero arrogante tratando de imponer su fe, era un hombre que, movido por el amor a Dios y al prójimo, estaba dispuesto a dar su propia vida para que otros conocieran la verdad. Francisco y Antonio planearon la incursión a China de manera meticulosa. Sabían que la ruta por Sichuan era arriesgada, pero era la única opción. Al llegar a la pequeña isla, Francisco se dio cuenta rápidamente de que las dificultades serían aún mayores de lo que había imaginado. No había comunicación fácil con el continente, y los habitantes locales eran pocos y desconfiados. Sin embargo, nunca permitió que el miedo lo dominara. Cada mañana, se levantaba temprano, miraba al mar que separaba Sichuan de China y hacía sus oraciones. Un día, se decía a sí mismo, un día cruzaré ese mar y veré al pueblo por el cual he orado durante tanto tiempo. Durante su estancia en la isla, Francisco comenzó a escribir cartas, como si presentía que el tiempo se le escapaba. En una de esas cartas, expresó una mezcla de esperanza y resignación. Si no es la voluntad de Dios que pise suelo chino, que al menos mis oraciones lleguen hasta allí. Aún enfrentando la soledad y la enfermedad que se agravaba, Francisco todavía encontraba fuerzas para sonreír y animar a quienes estaban con él. Nunca se quejaba, incluso cuando la fiebre lo dejaba demasiado débil para levantarse. Poco a poco, la fiebre y la falta de recursos debilitaron al gran misionero. Sus compañeros trataron de convencerlo de volver a Macao o incluso a Goa, pero él rechazó todas las ofertas de ayuda. Vine para llevar a Cristo a China. Y, si es necesario, moriré aquí, tan cerca, pero aún tan lejos. Esa determinación, ese amor inquebrantable por las almas que deseaba alcanzar, hizo que Francisco continuara inspirando a todos a su alrededor, incluso en los últimos días de su vida. En sus momentos finales, Francisco, acostado en un pequeño refugio improvisado, aún miraba hacia el horizonte. Su vista, ahora borrosa, buscaba el contorno distante de la costa china. Y, con una sonrisa serena, murmuró, «Señor, si este es el límite de mi jornada, lo acepto. Pero que otros vengan, que otros completen lo que yo he comenzado». Y así, con esas palabras de esperanza y entrega, Francisco Javier cerró los ojos para este mundo,
pero abrió el camino para que muchos otros siguieran sus pasos. La misión que Francisco inició, aún sin haber pisado suelo chino, inspiró a una generación de misioneros que, motivados por su ejemplo, finalmente lograron entrar en China años más tarde. Su vida y su muerte no fueron en vano. Fue, como siempre decía, solo una pequeña semilla plantada en un campo vasto, pero cuya cosecha sería abundante para aquellos que vinieran después de él. Así, la obra de Francisco Javier continuó dando fruto mucho más allá de sus últimos días en Sichuan. El invierno de 1552 fue cruel para Francisco Javier. La isla de Sichuan, donde le esperaba la oportunidad de cruzar al continente chino, se había convertido en un escenario de aislamiento y desolación. El clima helado hacía que los vientos cortaran la piel como cuchillas, y la humedad penetrante hacía casi imposible encontrar un lugar verdaderamente seco. Las noches eran especialmente difíciles, cuando el frío intenso parecía robarle las fuerzas. Los pocos suministros que tenían se estaban agotando, y la fiebre, que ya lo aquejaba desde hacía semanas, no daba tregua. Cada mañana, Francisco despertaba con un pensamiento fijo: hoy puede ser el día en que el barco llegue. Aún debilitado, insistía en salir de su refugio improvisado para ir a la playa, donde esperaba ansioso por cualquier señal de un barco. Miraba el horizonte con una mezcla de esperanza y resignación. Los compañeros que aún permanecían a su lado observaban esa rutina diaria con una mezcla de admiración y tristeza. Francisco, tan vibrante en otros tiempos, ahora estaba reducido a un hombre luchando contra su propio cuerpo para mantener viva la fe. Uno de esos compañeros, un joven llamado Manuel, insistía en que Francisco regresara a Macao. No hay vergüenza en admitir que la misión debe esperar. No puede sacrificarse de esta manera. Pero Francisco, incluso con la voz débil, respondía con firmeza: si no soy yo, ¿quién lo intentará? La fe es más grande que el dolor. Si Dios quiere que yo entre en China, Él proveerá el medio. No puedo rendirme ahora. Y así, día tras día, permaneció en la isla, esperando una señal, una oportunidad, cualquier cosa que lo llevara a cumplir su misión. El escenario a su alrededor era casi desolador. La isla de Sichuan era un pequeño pedazo de tierra rodeado por un mar agitado y una niebla constante que hacía difícil ver más allá de unos cuantos metros. Los pocos pescadores que vivían allí apenas comprendían por qué ese hombre extranjero se sometía a tales condiciones. Para ellos, Francisco parecía un loco. ¿Por qué alguien elegiría morir en un lugar como este, lejos de todo y de todos?, se preguntaban entre ellos. Pero, incluso sin entenderlo, comenzaron a admirarlo. Francisco, a pesar de su fragilidad, nunca dejaba de saludarlos con una sonrisa cuando los veía a lo lejos. Intentaba aprender algunas palabras en su lengua e incluso ofrecía sus oraciones, aunque pocos comprendían el profundo significado de sus gestos. A medida que pasaban los días, la salud de Francisco se deterioraba rápidamente. La fiebre nublaba sus pensamientos, y el cansancio le hacía perder la noción del tiempo. Una mañana, al intentar levantarse para ir a la playa, sus piernas flaquearon. Manuel corrió a ayudarlo, pero Francisco se negó. «Debo ir, ¿y si el barco llega hoy?». Con gran esfuerzo, logró ponerse de pie, pero era evidente para todos que estaba al límite. Los labios resecos, los ojos hundidos y las manos temblorosas revelaban el estado crítico de su cuerpo. Sin embargo, la llama en su mirada, esa fe inquebrantable, aún brillaba. En uno de esos días de espera, un pescador se acercó a Francisco y, mediante gestos, intentó ofrecerle un pez recién capturado. Francisco sonrió, agradecido, pero, al mirar a los ojos del hombre, percibió algo que no esperaba: compasión. Ese simple gesto de generosidad era la prueba de que, incluso en medio de todo el sufrimiento, había logrado tocar al menos una vida. Aquel pescador, que nunca había oído hablar de Cristo, demostraba con sus acciones un amor genuino y desinteresado. Francisco, con lágrimas en los ojos, bendijo al hombre y le agradeció. Luego, miró al cielo y murmuró: si todo esto fue para este único momento, entonces ya valió la pena. Las semanas siguientes fueron un verdadero martirio. Francisco apenas podía alimentarse. Su cuerpo estaba consumido por la fiebre, y cada respiración era dolorosa. Pero, aún así, se negaba a abandonar la isla. Manuel y los demás intentaron todo para convencerlo, pero Francisco simplemente sonreía y decía: vine aquí para alcanzar almas. Aunque nunca pise suelo chino, mis oraciones están cruzando el mar. La fuerza de voluntad de ese hombre, atrapado en un cuerpo que fallaba, era algo que los inspiraba, pero también les rompía el corazón. A principios de diciembre,
quedó claro que Francisco no viviría mucho más. Estaba demasiado débil para levantarse y pasaba la mayor parte del tiempo delirando por la fiebre. En un momento de lucidez, llamó a Manuel y susurró: «Prométeme que llevarás la noticia de mi muerte a Ignacio. Dile que morí feliz, sabiendo que otros vendrán». Con la voz casi inaudible, añadió: «No dejes que mi sueño muera conmigo». El día 3 de diciembre de 1552, Francisco Javier dejó este mundo. Sus últimos momentos fueron de una serenidad impresionante. Miró hacia la costa china, distante y envuelta en niebla, y, con un último suspiro, murmuró: «Estoy listo, Señor. Ahora, llévame a donde no pude ir». Aquellos que estaban a su lado, a pesar del duelo, sintieron una paz inexplicable. Francisco, quien había pasado su vida enfrentando mares tempestuosos, tierras inhóspitas y desafíos humanos casi insuperables, partió en paz, sabiendo que su misión continuaría. El pequeño grupo de compañeros enterró a Francisco en la propia isla, marcando lugar con una cruz improvisada. Manuel, llorando, prometió cumplir con su petición. Pocos meses después, su cuerpo fue exhumado y llevado a Goa, donde llegó en un sorprendente estado de conservación, lo cual muchos consideraron un milagro. Al ser colocado en una urna de vidrio, el cuerpo de Francisco se convirtió en un símbolo de fe y dedicación para miles de cristianos en todo el mundo. La noticia de su muerte llegó rápidamente a Europa, donde causó gran conmoción. Ignacio de Loyola, al enterarse, lloró como un niño. Había perdido a un amigo, a un hermano, y al más valiente de los misioneros que la Compañía de Jesús había tenido. Pero, al mismo tiempo, sabía que Francisco había cumplido su destino. «Murió como vivió», dijo Ignacio, «siempre en la línea de frente, siempre mirando hacia el horizonte, esperando el próximo desafío». Francisco Javier jamás pisó suelo chino, pero su muerte en la isla de Sichuan inspiró a una nueva generación de misioneros. Décadas después, jesuitas como Matteo Ricci lograron entrar en China, llevando el mensaje de Cristo al corazón del imperio. Ellos fueron motivados por el ejemplo de Francisco, quien, incluso sin alcanzar el destino final, mostró a todos que el verdadero valor de una misión no está en el lugar donde termina, sino en el amor y la fe con los que se realiza. Así, el legado de Francisco Javier se extendió por todo el mundo. Fue más que un misionero, fue un ejemplo vivo de entrega total a la voluntad de Dios, de valor frente a lo imposible y de una fe que no se tambaleó ni ante la muerte. Su vida y su muerte continúan inspirando a todos aquellos que, movidos por el mismo fervor misionero, están dispuestos a ir más allá de las fronteras, sean estas geográficas o espirituales. La muerte de Francisco Javier, en una isla aislada y lejos de todos aquellos que un día conocieron su obra, no fue el fin de su misión. En realidad, fue solo el comienzo de un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Su cuerpo, milagrosamente preservado, fue llevado a Goa, donde recibió un entierro que contrastaba fuertemente con la sencillez de su vida. El hombre que había abandonado riquezas y prestigio para seguir el llamado de Dios, ahora era venerado como un santo, un verdadero héroe de la fe. La noticia de su muerte rápidamente se esparció por toda Asia y Europa, y el impacto de su obra se hizo más visible que nunca. Los cristianos de Goa lloraron la pérdida de su querido pastor, pero también se llenaron de un nuevo fervor. Francisco Javier había dejado un legado que iba mucho más allá de las iglesias construidas o de las comunidades formadas. Había demostrado que la verdadera fe no conoce límites, ya sean de territorio o de sacrificio. En Goa, era recordado no solo como el gran misionero que recorrió tierras lejanas, sino como el hombre que, con sus propias manos, cuidaba de los enfermos, enseñaba a los niños y nunca rechazaba una solicitud de ayuda. Su presencia, incluso después de su muerte, parecía seguir siendo tan fuerte como cuando caminaba por las calles de la ciudad. Los relatos de sus proezas misioneras se volvieron legendarios. En cada aldea que él había visitado, las personas contaban historias sobre su bondad, su valentía y su poder casi milagroso para tocar los corazones más endurecidos. En un pueblo cercano a Goa, los habitantes todavía recordaban el día en que Francisco, solo, enfrentó a un grupo de soldados que amenazaban con quemar la pequeña capilla construida por los nuevos conversos. Sin levantar la voz, se plantó frente a los soldados y, con una mirada tranquila, los desafió a destruir la casa de Dios. Los hombres, intimidados por la presencia serena de Francisco, bajaron las armas y se retiraron sin derramar una gota de sangre. La capilla permaneció en pie, y los cristianos de esa aldea guardaron para siempre el recuerdo de un hombre que enfrentaba el peligro con la fuerza de su fe. En otras partes de la India, como Malaca y las Islas Molucas, los cristianos se reunieron para rendir homenaje al santo misionero. En estas regiones,
Donde Francisco había pasado breves periodos, sus enseñanzas y su ejemplo de humildad y servicio aún permanecían vivos en la memoria de las personas. Lo veían no como alguien que vino de fuera para imponer una fe extranjera, sino como un hombre que vivió entre ellos, compartió sus dolores y alegrías, y trajo esperanza donde antes solo había oscuridad. Sus palabras, pronunciadas en un tono suave pero lleno de convicción, aún resonaban en los corazones de aquellos que tuvieron la bendición de escucharlo. Con el tiempo, el impacto de Francisco Javier comenzó a trascender las fronteras de las regiones donde había trabajado. En Europa, donde muchos conocían su historia solo a través de cartas y relatos enviados por otros misioneros, él se convirtió en un símbolo de lo que significaba ser un verdadero discípulo de Cristo. Francisco era recordado como aquel que había enfrentado tormentas, fiebres y persecuciones, sin perder jamás la esperanza. Para la Compañía de Jesús, él era un ejemplo de lo que cada miembro de la orden debía aspirar a ser, un hombre que nunca ponía sus propias necesidades por delante de las almas que deseaba salvar. La Compañía de Jesús, fortalecida por el ejemplo de Francisco, comenzó a expandir sus misiones más allá de la India y Japón. Movidos por el espíritu de Francisco, misioneros como Matteo Ricci y Alessandro Valignano se dirigieron a China y otras regiones, llevando el mensaje de Cristo con la misma determinación y respeto por las culturas locales que él había demostrado. Enfrentaron dificultades similares, barreras lingüísticas, culturales y políticas que parecían infranqueables. Sin embargo, siempre recordaban las palabras que Francisco había pronunciado durante sus años de formación: para quien ama verdaderamente a Cristo, ninguna tierra es demasiado lejana, ninguna alma es inalcanzable. Cuando la noticia de su canonización llegó, en 1622, la Iglesia y sus seguidores en todo el mundo lo celebraron. Francisco Javier fue proclamado santo por el Papa Gregorio XV, junto a su gran amigo y mentor, Ignacio de Loyola. Para muchos, esa ceremonia no era solo el reconocimiento de un hombre, sino la consagración de un ideal misionero que se convirtió en el pilar de la Compañía de Jesús. Francisco Javier había sido elevado a los altares, pero su verdadera gloria no estaba únicamente en el título de santo. Estaba en la fuerza de su vida y en la profundidad de su entrega. En Goa, su cuerpo fue colocado en una urna de vidrio en la Basílica del Buen Jesús, donde permanece hasta el día de hoy. Anualmente, miles de peregrinos de todo el mundo viajan para ver los restos mortales del santo misionero, como si buscaran un destello de su valentía y fe. Muchos dan testimonio de gracias recibidas y milagros alcanzados después de rezar ante su cuerpo incorrupto. Para ellos, Francisco Javier es más que un santo del pasado, es un intercesor vivo y presente, que sigue guiando a los fieles en sus caminos de fe. Pero el legado de Francisco no se limitó a su canonización o a los peregrinos que visitan su tumba. En cada rincón del mundo donde la Compañía de Jesús estableció misiones, el espíritu de Francisco se hizo sentir. En América del Sur, en África, en Filipinas e incluso las fronteras más distantes de Siberia, los jesuitas llevaban consigo la llama que él había encendido. Francisco Javier, el misionero incansable, se convirtió en el patrón de todos aquellos que se atrevían a soñar con un mundo donde Cristo fuera conocido y amado. Para la Iglesia Católica, él representa el fervor misionero llevado al extremo, la voluntad de entregarlo todo por un propósito mayor. Pero para quienes lo conocieron personalmente, o para aquellos que fueron tocados por su historia, Francisco es más que un símbolo. Es un amigo, un hermano, alguien que vivió y sufrió como cualquier ser humano, pero que nunca dejó que el miedo o el cansancio apagaran la voz del llamado de Dios. Hoy en día, muchos se siguen preguntando, ¿cómo un hombre, solo y sin recursos, logró dejar una huella tan profunda en lugares tan diferentes y distantes? La respuesta, quizás, reside en la simplicidad con la que Francisco vivió su misión. No buscaba conquistas grandiosas, cada persona que encontraba, cada alma que tocaba, era para él el verdadero tesoro. Para Francisco, el valor de su misión no se medía en números o estadísticas, sino en el impacto duradero que sus palabras y acciones tendrían en el corazón de cada individuo. Así, el legado de Francisco Javier trasciende el tiempo y las fronteras. No es solo un santo en los altares, sino un ejemplo vivo de cómo una vida entregada al servicio de Dios puede transformar el mundo. Su cuerpo reposa en Goa, pero su historia, su fe y su amor continúan inspirando a todos aquellos que, como él, desean llevar el mensaje de Cristo más allá de las murallas de sus propias limitaciones. El ejemplo de San Francisco Javier superó los límites de sus viajes misioneros, convirtiéndose en un referente de fe y valentía para todos los que lo conocieron, incluso si fue solo a través de historias. Su vida era una predicación continua del amor de Cristo, no solo a través de las palabras que pronunciaba, sino también de las acciones que realizaba.
Y quizás eso es lo que lo hace un santo tan accesible e inspirador. Él no solo hablaba de Dios, vivía cada enseñanza con humildad y entrega. Pero lo que hacía de Francisco Javier un ejemplo tan notable no era solo su disposición para ir a donde nadie se atrevía o su talento para aprender nuevas lenguas y costumbres. Era su capacidad para ver a Cristo en cada persona que encontraba. Francisco no hacía distinciones. Para él, el valor de un alma era incalculable, sin importar quién fuera o de dónde viniera. Si era un comerciante en Goa, un pobre pescador en Japón o un noble en una corte lejana, él veía en cada uno el reflejo de la dignidad humana que el Evangelio vino a restaurar. Y era por eso que, al mirar a Francisco, las personas se sentían amadas y valoradas. Esa actitud de acogimiento incondicional no vino sin un precio. Muchas veces, Francisco tuvo que enfrentar críticas e incluso oposición dentro de la propia iglesia. En Malaca, por ejemplo, hubo un momento en que Francisco decidió entrar en la prisión local para llevar consuelo a los condenados. Los prisioneros eran vistos como parias, hombres y mujeres considerados demasiado peligrosos para convivir en la sociedad. Sin embargo, a Francisco no le importaron las miradas de desaprobación cuando, descalzo y con la cruz en la mano, entró en ese lugar sombrío y maloliente que albergaba a los reclusos. Para los guardias, la presencia de un misionero allí parecía un ultraje. Intentaron impedir su entrada, pero Francisco insistió. Cuando finalmente se encontró con los prisioneros, halló un grupo de hombres endurecidos por la vida, muchos de ellos asustados y con rostros marcados por la violencia y la desconfianza. Pero Francisco no retrocedió. Se acercó a cada uno de ellos, miró a todos a los ojos y comenzó a hablar sobre el perdón y la misericordia de Cristo. No como un sacerdote hablando a pecadores, sino como un amigo que desea compartir una verdad que transformó su propia vida. Al principio, los prisioneros lo ignoraron. Pero Francisco continuó regresando, día tras día, hasta que finalmente uno de los hombres se atrevió a preguntar, ¿por qué te importa? Francisco sonrió y respondió con una simplicidad desarmante, porque Dios nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo no lo merecía. Y Él tampoco se rinde con ustedes. Poco a poco, los prisioneros comenzaron a abrirse. Ese lugar, que antes parecía un antro de oscuridad y desesperación, se transformó en un espacio donde las palabras de perdón y esperanza comenzaron a florecer. Muchos de esos hombres, que se consideraban irremediablemente perdidos, encontraron en Francisco un motivo para creer que aún había redención. La fama de Francisco como el amigo de los rechazados se extendió por Malaca y otras regiones. Algunos, sin embargo, no veían esto con buenos ojos. Para la élite local, el hecho de que Francisco se relacionara con los más despreciados era un signo de debilidad, algo que podría manchar la imagen de la iglesia. Hubo intentos de convencerlo de abandonar esas prácticas y centrarse en conversos más dignos, pero él nunca cedió. Respondía con serenidad, si no somos capaces de inclinarnos para ayudar a los que más sufren, ¿cómo podremos decir que seguimos a Cristo? Fue él quien nos enseñó a no volver el rostro a ninguno de nuestros hermanos. Esa disposición de amar incondicionalmente hizo de Francisco un hombre que atraía tanto a los pobres como a los poderosos. En Goa, con frecuencia lo invitaban a predicar ante nobles y autoridades. Las celebraciones, en esos entornos, eran grandiosas, llenas de rituales y formalidades. Pero Francisco, incluso en esos momentos, nunca perdía la sencillez. Una vez, durante una misa en la Catedral de Goa, repleta de figuras ilustres, Francisco hizo una pausa en su homilía y llamó a un niño que estaba sentado al fondo de la iglesia. Ante las miradas atónitas de todos, lo colocó a su lado y dijo, es por estas almas que debemos dedicar nuestra vida. Si no somos capaces de amarlas con el mismo fervor con el que amamos a los grandes de este mundo, entonces hemos perdido el verdadero sentido de lo que es seguir a Cristo. Esa actitud generó incomodidad entre algunos, pero también hizo reflexionar a muchos. Francisco Javier no buscaba agradar a los poderosos, sino vivir el Evangelio en su totalidad. Para él, no existía un amor selectivo, solo existía el amor. Y fue esa autenticidad la que conquistó tantas almas, que hizo que incluso quienes estaban en desacuerdo con sus prácticas se vieran obligados a admitir que Francisco vivía lo que predicaba. Con el paso del tiempo, la figura de Francisco Javier se volvió casi mítica. Las comunidades cristianas en la India, en Japón y en otras partes de Oriente mantenían viva la memoria de sus visitas, los consejos que les había dado y las bendiciones que había impartido. Comenzaron a circular relatos de milagros. En una aldea en Japón, cuentan que un niño que había nacido sordo comenzó a escuchar después de que Francisco le hizo la señal de la cruz en la frente. En Goa,
Una mujer que sufría de una grave enfermedad se recuperó tras tocar el rosario que Francisco había llevado consigo. Estas historias, que se esparcían rápidamente, ayudaron a consolidar la imagen de Francisco como un verdadero intercesor ante Dios. Cuando fue canonizado, muchos de los que habían convivido con él aún estaban vivos. Para ellos, Francisco no era solo una figura distante en los altares, sino alguien cuya presencia aún sentían. Era el hombre que caminaba entre ellos, que compartía sus dolores y alegrías, que los trataba con la misma dignidad que dispensaba a los grandes de este mundo. Su santidad no provenía de un pedestal intocable, sino de la forma en que tocaba cada vida a su alrededor. Y esa es la verdadera herencia de Francisco Javier. Fue más que un misionero intrépido o un predicador elocuente. En todo momento, fue un ejemplo de que la verdadera fe no se encuentra en los gestos grandiosos, sino en los pequeños actos de amor que realizamos todos los días. Al mirar su vida, vemos la historia de alguien que nunca tuvo miedo de ir hasta los confines del mundo para llevar un mensaje de esperanza, pero que tampoco dejó de ver el valor de un simple abrazo, de una palabra de consuelo, de una oración pronunciada en el silencio de una celda. Por eso, el legado de Francisco Javier no se limita a las misiones que fundó o a los territorios que alcanzó. Su verdadero legado está en los corazones de las personas que, tocadas por su ejemplo, decidieron seguir el mismo camino: amar, sin restricciones, sin condiciones, como Cristo nos amó. La historia de San Francisco Javier nos muestra que la verdadera grandeza está en la disposición de entregarse por completo a un llamado que va más allá de uno mismo. Francisco, incluso siendo uno de los mayores misioneros de la historia de la Iglesia, nunca buscó gloria ni reconocimiento. Su vida fue un constante despojo de sí mismo, una ofrenda diaria a Dios y a los demás. Pero lo que hace su trayectoria aún más inspiradora es el hecho de que él, un hombre común, con miedos y limitaciones como cualquier otro, encontró la fuerza para realizar hechos extraordinarios mediante una fe inquebrantable y un amor sin límites. A lo largo de su misión, Francisco enfrentó peligros inimaginables. Cruzó mares tempestuosos, soportó fiebres tropicales y enfrentó persecuciones que pondrían en riesgo incluso al más valiente de los hombres. Pero, en cada uno de esos desafíos, encontró una oportunidad para acercarse más a Dios. Francisco sabía que el éxito de su misión no dependía únicamente de sus capacidades humanas, sino de la gracia divina que lo sostenía. Y era esa humildad la que lo mantenía firme, incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. Uno de los momentos más impactantes de su viaje ocurrió cuando estaba en Japón. Las condiciones eran extremadamente adversas, y él sabía que cualquier error podría costarle la vida. Se había establecido en Kagoshima, pero quería avanzar a otras regiones donde el cristianismo aún era desconocido. Con valentía, decidió viajar a Miyako, actual Kioto, la capital imperial, donde esperaba obtener una audiencia con el emperador para pedir permiso para predicar libremente en el país. El viaje fue largo y lleno de pruebas. Francisco enfrentó lluvias torrenciales y un frío cortante, durmiendo muchas veces a la intemperie y pasando hambre durante días. Cuando finalmente llegó a Miyako, su entusiasmo fue recibido con indiferencia. El emperador, envuelto en intrigas y problemas internos, no tenía interés en escuchar al misionero extranjero. Francisco intentó durante meses conseguir una audiencia, pero todos sus esfuerzos fueron ignorados. Muchos habrían desistido ante tanta frustración, pero Francisco veía el fracaso como una invitación a la perseverancia. Continuó predicando a pequeños grupos, instruyendo a cualquier persona que quisiera escuchar, siempre con paciencia y amabilidad. Fue durante ese periodo en Miyako que Francisco conoció a un joven samurái llamado Yahiro. Curioso e impresionado por la valentía del misionero, Yahiro comenzó a acompañar a Francisco en sus prédicas y se ofreció para ser su intérprete. Aunque al principio no comprendía del todo el mensaje cristiano, la determinación de Francisco y su total desinterés por el beneficio material intrigaron a Yahiro. Quería entender qué motivaba a ese hombre a soportar tantas dificultades sin quejarse jamás. Con el tiempo, Yahiro no solo se convirtió en su intérprete, sino también en su primer discípulo japonés. Cuando finalmente pidió ser bautizado, Francisco vio en ese acto una confirmación de que, incluso sin el permiso del emperador, su misión en Japón no había sido en vano. Yahiro fue solo uno de los muchos que se sintieron tocados por la presencia de Francisco, pero su conversión tuvo un significado especial. Para Francisco, cada alma convertida era un motivo de inmensa alegría. Nunca medía su éxito por el número de bautismos ni por el reconocimiento público, sino por el impacto profundo y transformador que el Evangelio causaba en la vida de cada individuo. Así es como veía la misión, no como una conquista para exhibir,
sino como una oportunidad para llevar a cada persona a una experiencia verdadera de encuentro con Cristo. Otro episodio que refleja este corazón misionero ocurrió cuando Francisco estaba en las Molucas, una región conocida por su inestabilidad política y los conflictos violentos entre tribus. La mayoría de los europeos que se encontraban allí estaban interesados solo en explotar las riquezas naturales, especialmente las especias, y despreciaban a los habitantes locales. Francisco, sin embargo, veía a esas personas como hermanos. Con valentía, se lanzó en medio de los conflictos, predicando la paz y reconciliando facciones que llevaban generaciones en guerra. En una de esas aldeas, donde la tensión era palpable, Francisco propuso un cese al fuego para que pudiera hablar con los líderes de las tribus. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, aceptaron. Francisco entonces reunió a los guerreros y comenzó a hablar sobre el valor de la vida, sobre cómo Dios desea la paz y la reconciliación. Su voz era tranquila, pero llena de convicción. Durante horas, habló sobre el perdón, la esperanza y la importancia de buscar un camino que no estuviera guiado por la venganza. Poco a poco, la ira que dominaba los semblantes de los guerreros comenzó a disiparse. Ese día, consiguió una tregua que se mantuvo durante semanas, lo cual permitió que muchas vidas se salvaran y que la fe cristiana comenzara a echar raíces en un terreno tan árido. Pero, incluso frente a esos pequeños triunfos, Francisco nunca se engañaba. Sabía que su misión era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Yo solo soy un sembrador, decía frecuentemente. La cosecha no me pertenece. Solo hago lo que puedo, y Dios hará el resto. Esa actitud de entrega total permitió que Francisco nunca se apegara a los resultados visibles. Trabajaba con la misma dedicación, ya fuera predicando ante miles de personas o conversando con una sola. Su alegría no estaba en los números, sino en la certeza de que cada alma que encontraba era infinitamente preciosa a los ojos de Dios. Ese desapego fue lo que le dio el valor para arriesgarlo todo por la misión en China, aun sabiendo que nunca podría ver el fruto de sus esfuerzos. Para Francisco, el verdadero éxito de su vida no se mediría en tierras conquistadas, sino en corazones transformados. Y es por eso que, incluso ante la muerte inminente, nunca perdió la esperanza. La frase que pronunció en sus últimos días en la isla de Sichuan, "Solo he preparado el camino", no fue un lamento, sino una declaración de fe. Francisco sabía que, aunque él no entrara en China, otros vendrían después de él y completarían la obra que Dios había comenzado a través de él. Y así fue. Años más tarde, cuando misioneros como Matteo Ricci finalmente lograron establecer la presencia cristiana en China, el nombre de Francisco Javier aún era recordado con reverencia. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, un testimonio vivo de que la fe puede atravesar cualquier barrera, incluso la de la muerte. Para esos misioneros, Francisco era más que un pionero. Era el gran inspirador, aquel que, con su vida y su ejemplo, mostró que, para quien ama verdaderamente a Dios, ninguna frontera es infranqueable. Al observar el legado de Francisco, vemos que su grandeza no está en los lugares que visitó, sino en las vidas que tocó. Fue, en todo sentido, un verdadero siervo, alguien que no se preocupaba por ser recordado, sino que deseaba únicamente que el nombre de Cristo fuera conocido y amado. Por eso, su historia no es solo una saga misionera. Es una invitación para todos nosotros a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a hacer por amor a Dios y al prójimo? Francisco nos mostró que, incluso las mayores distancias pueden ser superadas cuando caminamos con fe. Y ese es, tal vez, el mayor legado que dejó para la Iglesia y el mundo. Mi querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a alcanzar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos el propósito de divulgar el catolicismo en su forma más pura, contando la historia de los santos aquí en el canal. Gracias por seguir el video de hoy. Un fuerte y fraternal abrazo. Canal Voces Sagradas.